Good day, teacher and classmates. Today our group will talk about file processing in C. The group members are Mayuri Peñalba, Jesly Pineda, and myself, Roberto Armayes. Now my partners will start the presentation. Introducción. Dentro del procesamiento de archivos en lenguaje C, se debe saber que un archivo puede ser cualquier cosa, desde un archivo disco a un terminal o una impresora. Se puede asociar un flujo a un archivo mediante una operación de apertura del archivo. El problema de los datos utilizados por un programa es que todos los datos se eliminan cuando el programa termina. En la mayoría de los casos se desean utilizar datos que no desaparezcan cuando el programa termina. Seguidamente mencionaremos algunos puntos importantes en el procesamiento de archivos en lenguaje C. Jerarquía de datos. Todos los elementos de datos que procesa la computadora se reducen a combinaciones de ceros y unos. Para los programadores es muy difícil trabajar a nivel de bits, por lo que los programadores prefieren trabajar los datos en forma de enteros, decimales y símbolos especiales. A los dígitos, las letras y símbolos especiales se le conoce como caracteres. Al conjunto de todos los caracteres que pueden utilizarse para escribir programas y representar elementos de datos de una computadora particular se le llama conjunto de caracteres de la computadora. Las computadoras solo procesan unos y ceros y cada conjunto de caracteres de una computadora se representa con un patrón de unos y ceros llamado byte. Actualmente los bytes están compuestos por 8 bits. Un campo es un grupo de caracteres que en forma conjunta representan un mismo significado. Así como los caracteres están compuestos por bits, los campos están compuestos por caracteres. Los elementos de datos que procesan las computadoras forman una jerarquía de datos, la cual los elementos de datos se hacen más grandes y más complejos en su estructura cuando progresan de bits a caracteres, bytes, de caracteres a campos y así sucesivamente. Una estructura en C está compuesta por varios campos. Por ejemplo, un sistema de nómina, el registro de un empleado en particular podría estar compuesto por los siguientes campos. 1. Número de seguro social, campo alfanumérico. 2. Nombre, campo alfabético. 3. Dirección, campo alfanumérico. 4. Sueldo por hora, campo numérico. 5. Deducciones, campo numérico. 6. Presecciones de un año a la fecha, campo numérico. 7. Monto de concepto de impuesto, campo numérico. Archivos y flujo. Cuando comienza la ejecución de un programa se abren 3 archivos asociados y sus flujos asociados, de entrada estándar, de salida estándar y de error estándar. Los flujos proporcionan canales de comunicación entre archivos y los programas. Por ejemplo, el flujo estándar de entrada permite a un programa leer datos desde un teclado y el flujo estándar de salida permite al programa desplegar datos en la pantalla. Creación de un archivo de acceso secuencial. C no impone una estructura a un archivo, por lo tanto las ideas de registro de un archivo no existen como parte del lenguaje C. Entonces el programador debe proporcionar la estructura del archivo para cumplir con los requerimientos de una aplicación en particular. Lectura de datos desde un archivo secuencial. Permite que los datos se almacenen en un archivo para que puedan recuperarse cuando sea necesario procesarlos. Los archivos, lo que son las aperturas de archivo, aquí podemos ver cómo se crea un archivo de acceso secuencial. Los archivos pueden abrirse de diferentes maneras, en las cuales la R abre un archivo para lectura, W crea un archivo para escritura, A agrega un archivo para escritura al final del archivo, R más agrega un archivo para actualización, lectura y escritura, W más crea un archivo para actualización. AB agrega un archivo para actualización, RB abre un archivo para lectura en lo que es en modo binario, WB crea un archivo para escritura en modo binario igual, AB agrega o crea un archivo al final del archivo en modo binario. RB más abre un archivo para actualización, lectura y escritura. WB más
crea un archivo para actualización en modo binario y la AB+ agrega o crea un archivo para actualización en modo binario. Aquí podemos ver un ejemplo de lectura e impresión de archivo secuencial. Los que son los archivos de acceso aleatorio. Podemos concluir que los archivos en C son bastante sencillos y rápidos de usar. Los archivos en acceso aleatorio, su manera de escribir y su escritura son bastante sencillos, bastante rápidos. En el momento que necesitamos un dato específico, accedemos a él. Por ejemplo, los sistemas bancarios, ellos necesitan un dato específico de un cliente, ellos usan el acceso aleatorio, en los cuales estos archivos les llevan de manera rápida al dato específico que ellos necesitan, sin necesidad de estar buscando tantos archivos. Podemos decir que el manejo de archivos en C se refiere a la tarea de lo que es de almacenar datos en forma de entrada o de salida producida al ejecutar programas en C. Archivo de datos, es decir, un archivo de texto o un archivo de binario para referencia y análisis futuros. En C se puede conseguir la entrada y la salida de datos de archivos a través del uso de lo que es una biblioteca de funciones, ya que la C no tiene palabras específicas que realicen lo que son las operaciones. Todos los elementos de datos procesados por una computadora se reducen a lo que son las combinaciones de 0 y 1. Muchas gracias.